Cristiana de Louisville que viene a... Y qué bueno que vinieron, así que le damos un break a los maestros en este día. Una vez más, si usted nos acompaña por primera vez, nos gozamos en eso. Queremos darle la más cordial bienvenida. Hoy quiero, no sé si ya está, ¿verdad? Hoy quiero iniciar una serie y déjeme decirle algo. Mientras estaba viendo lo que le está pasando a nosotros como iglesia, que tenemos gente que está enferma, gente que está quedándose sin trabajo, y hay tantas cosas. Si hay algo que podemos garantizar que es común a todos nosotros en esta mañana, es el sufrimiento. ¿Cierto o no es cierto? El sufrimiento es común a todos nosotros. Y he luchado por casi 2 meses pensando en la serie, en el libro que iba a usar para predicar durante el 2013. Y déjenme decirle algo, comencé con 66 libros, ¿cierto? Y luego lo fui bajando, y aún la semana pasada que estábamos de vacaciones con la familia, no sabía si comenzar a predicar en Primera de Pedro o en Primera de Tesalonicenses. Y luchando en oración, siguiendo el consejo de mi esposa, yo le pregunté, ¿de qué predico? Me preguntarle al jefe. Entonces, siguiendo el consejo de mi esposa, luchando en oración, Señor, dime sobre qué pasaje, qué libro quieres que use. No puedo negar que fue dirección clara de Dios venir a la primera carta de Pedro. Y ahora entiendo por qué. Porque si usted se fija, aún el título del mensaje de hoy es un principio esperanzador. Si hay algo que nos asusta cuando estamos sufriendo es cuando no tenemos esperanza. A veces el sufrimiento es tal que no vemos la salida, no hay manera de ver cómo podemos salir de cualquier sitio, de la situación donde estamos. Estamos en un sitio tan oscuro, tan profundo, nos sentimos encerrados y parece que el mundo se nos viene encima. Pero la primera epístola de Pedro fue escrita precisamente para darle esperanza a los que no tienen esperanza. Pedro escribió esta carta en el año 64 después de Cristo. Eso significa que la escribió hace 1949 años. Hace 1949 años Pedro andaba caminando por esta tierra y él estaba probablemente en Roma. Primera de Pedro 5:13 nos dice que estaba en Babilonia. Y eso está en pantalla, si Iván nos ayuda ahí con el Primera de Pedro 5:13. Pedro dice que está allí en Babilonia. Ahora, el problema es que no era la Babilonia de Irak. Babilonia en el Nuevo Testamento, tanto en Pedro como en Apocalipsis, se usa como una palabra despectiva para identificar a Roma, quien perseguía a los cristianos. Entonces, si ustedes ven ahí, dice, saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes también de mi hijo Marcos. O sea, Pedro está en estas alturas en Roma y está a pocos meses de ser crucificado. Ustedes saben que Pedro, según la tradición, murió crucificado cabeza abajo, ¿cierto? Entonces está a pocos meses, él todavía no está preso aquí, pero Dios, inspirándolo, le está diciendo que motive a la iglesia, que le dé esperanza a la iglesia. Por eso es que en el versículo 12 de Primera de Pedro, es capítulo 5, que también está ahí en pantalla. ¿Sí? ¿Ya está en pantalla? Dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para, miren ustedes las dos cosas, los dos propósitos que Pedro tuvo al escribir esta carta sobre la cual vamos a predicar en los siguientes meses. Miren ustedes que el propósito de Pedro era 2 cosas. Número 1, animarles. Número 2, confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Y dice, manténganse firmes en ella. Pedro está escribiendo esta carta para ayudar a los que van a recibir, que son precisamente las iglesias que están dispersas en lo que hoy es Turquía. Y ahí hay un mapa que está antes de esos versículos para que ustedes miren, esa es Turquía y
están las iglesias a las cuales Pedro les está escribiendo. Por eso, primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Miren ustedes, Pedro está escribiéndole a estos hermanos que están en diferentes puntos de lo que hoy es Turquía: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en ese mapa ustedes pueden ver a Turquía con las diferentes zonas de ese tiempo. Entonces, Pedro está escribiéndolo, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo está inspirando a escribirlo, porque dentro de unos pocos meses se va a iniciar nada menos y nada más que la persecución de Nerón. ¿Recuerdan ustedes que Nerón mandó a quemar Roma porque él quería hacerla de nuevo? Y cuando la mandó a quemar y la gente comenzó a decir que él la había mandado a quemar, él dijo que los cristianos eran quienes la habían quemado. Y él dijo, son los cristianos, porque los cristianos siempre están hablando del infierno y de un fuego que no se apaga. Y entonces usó eso como excusa para que la gente culpara a los hermanos en la fe en este tiempo. Y Pedro está escribiendo esta carta meses antes de esa situación, porque el Señor ya sabe, ya sabía de antemano lo que se les venía, y él quería que la iglesia estuviera preparada para el tiempo de sufrimiento. ¿Están conmigo? Igual nosotros hoy en día. Algunos de nosotros, o algunos de ustedes deberían de decir, están pasando por tiempos y épocas y situaciones de sufrimiento que yo no tengo la menor idea de lo que ustedes están pasando. Pero lo que yo sí sé es que el Señor sí sabe por lo que usted está pasando. Y el Señor no lo ha dejado solo, porque si usted está en Cristo, Él ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y déjenme decirle algo, si alguien sabe de sufrimiento, es el Dios Padre quien tuvo que entregar a su Hijo en la cruz del Calvario. Si alguien sabe de sufrimiento, es el Hijo quien tuvo que ir a la cruz del Calvario para llevar los pecados suyos y míos. Y por eso es que cuando vemos en primera de Pedro que el mensaje es de esperanza, desde el mero inicio es un mensaje de esperanza. Algunos de nosotros quizás no estamos sufriendo. Quizás nuestro sufrimiento es que hoy no pude ver Manchester-Liverpool en la mañana. Quizás estamos viviendo una vida tan fácil que no podemos entender a los otros. Pero déjeme decirle algo. La vida en todo momento tenemos sufrimientos. Nuestros padres se pueden enfermar, nosotros mismos nos podemos enfermar, podemos perder. Usted sabe que usted y yo estamos a una semana. Cada semana de que inicie, usted y yo solo necesitamos una semana, o quizás los que más ganan un mes, para quedarse sin nada. Yo no sé ustedes, pero si yo no trabajo, si no me pagaran una semana, me tomaría unos 6 meses en volverme a recuperar. Todos estamos expuestos al sufrimiento. Pero déjeme decirle algo, el mensaje de Pedro es un mensaje de esperanza. En primer lugar, cuando vemos ahí la primera frase, yo no sé si usted mira la esperanza en esa primera frase de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Hombre, yo no sé si usted cuando lee eso no se emociona y se exalta y dice, hombre, hay esperanza. En esa frase donde dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Usted dice, ¿y por qué va a haber esperanza cuando dice Pedro, apóstol de Jesucristo? Es que usted tiene que pensar que en este Pedro, que dijo Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Usted recuerda Pedro? Pedro era de un lugar que se llamaba Betsaida. Pedro era pescador, probablemente era dueño de una compañía de pesca. Y un día su hermano Andrés se encontró con Jesús. Y Andrés lo primero que hizo fue traer a Pedro para que viniera a conocer a Jesús. Y cuando Jesús lo encuentra, o cuando Pedro más bien se encuentra con Jesús, Jesús le dice, tú eres Simón, pero yo te llamo Pedro. Pero Simón era el nombre que le habían dado, nombre de pila, como quien dice. Y este Simón del cual Jesús le está cambiando el nombre, era el Simón que vemos en los evangelios. Impulsivo como solo él. Cuando era la hora de hablar, era el primero que hablaba, aún sin pensar. En algún momento dijo grandes cosas. Dijo confesiones como
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, sobre esa roca, no sobre Pedro, sobre la frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fundaré mi iglesia. Pero el mismo Pedro, unos cuantos versículos más adelante, le dice, no Señor, no vayas a la cruz. Y Jesús lo queda viendo y le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro era impulsivo. Pedro era de los que quería siempre pelear. Y cuando llegaron a traer a Jesús, ¿ustedes se acuerdan? Él fue el que andaba un cuchillo escondido, como que este era de mi barrio. Como que Pedro era del Morazán de Tegucigalpa. De la nada sacó un cuchillo y ¡juaf! Le cortó la oreja al otro. Hasta Jesús tuvo que venirse a curar ahí, porque si no es la cura, llevan preso a pobre Pedro también. Era impulsivo. Y a la hora de hacer eso, unos cuantos minutos después, este Simón que Jesucristo lo llama Pedro, ¿se acuerdan lo que hace? Lo niega. No una, no dos, 3 veces. Pero cuando yo veo Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿usted sabe lo que es un apóstol? Es un enviado de Dios. Hoy en día no hay apóstoles, por mucho que alguna gente se quiera dar ese nombre. Cuando usted va a Hechos capítulo 1, usted ve que los apóstoles eran aquellos que habían estado con Jesús desde el inicio de su ministerio público hasta su resurrección. Punto, ahí muere el asunto. Y el único apóstol extra que la Biblia habla es el apóstol Pablo, quien Dios lo llama en Hechos capítulo 9 y se le presenta y lo lleva al desierto por 3 años y lo entrena allá. No son los apóstoles, ahí mueren. ¿Ok? Pero cuando dice Pedro, apóstol de Jesucristo, lo que yo veo es la gracia de Dios. Es la esperanza que si Jesús puede usar a alguien como Pedro, impulsivo, que lo negó, ciertamente hay esperanza para usted y para mí, porque usted probablemente, como yo, le hemos fallado al Señor en algún momento. Pero el Señor no es el Dios que nos deja tirados ahí. El Señor es el Dios de la gracia. El Señor es el Dios de la segunda oportunidad. El Señor es el Dios que cuando usted viene a Él lo recibe. Y usted le dice, perdóname. Y Él lo abraza como el Padre en el Hijo pródigo. Y lo transforma, porque eso es parte de la gracia también. No es que lo deja ahí y dice, tú eres pecador, sigue pecando porque es gracia. No, lo agarra, lo transforma y ahora lo hace una criatura nueva. Y eso fue lo que hizo con Pedro. Y Pedro sufrió, Pedro fue perseguido, Pedro era un hombre que tuvo al punto de morir crucificado cabeza abajo. La tradición nos enseña que cuando lo iban a crucificar, él dijo, no, crucifíquenme cabeza abajo, porque no puedo morir, no soy digno de morir como murió mi Señor. O sea, hay esperanza cuando yo leo Pedro, apóstol de Jesucristo. Quizás algunos de ustedes en esta mañana están aquí luchando porque hay algún pecado oculto, hay alguna situación en su vida. Ustedes quizás de los que como yo creí por 3 años y medio, no hay esperanza para mí. Yo no puedo ser restaurado. Dios ya no me va a aceptar. Quizá usted en esta mañana dijo, hoy es el último día que voy a ir a la iglesia. Hoy es mi último esfuerzo, ya no quiero más. Pero cuando usted lee Pedro, apóstol de Jesucristo, no le da eso esperanza. De saber que Jesucristo cuando resucitó no se encontró con Pedro y le dijo, me negaste, ¿verdad? Andate de aquí. No le dijo, Pedro, sos un inútil, me negaste 3 veces. ¿Qué estabas pensando, tonto? ¿Usted sabe lo que le dijo? Lo encuentra y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. ¿Y qué está haciendo en primera de Pedro? Apacentando, alimentando, cuidando el pueblo de Dios. Quizá usted de lo que ha fallado en su hogar. Quizá usted, como yo, pierde, de repente se impulsa y dice cosas que no debe. O alza la voz cuando no debe. O está tan acostumbrado como el otro día con mi pobre hija mayor, estoy tan acostumbrado que no me oye, pues. Rosana, es contigo. Si es que lo que estoy haciendo, papá. Me sentí como cucaracha aplastada. ¿Sabe qué? Cuando leo Pedro, apóstol de Jesucristo, veo que hay esperanza, veo que el Señor puede usarte a ti, veo que el Señor puede usarme a mí, veo que el Señor restaura, que el Señor llama, que el Señor cambia. Y si tú eres de los que estaba a punto de tirar la toalla como mano de piedra Durán cuando estaba en la última pelea, hazme un favor, no la tires.
Mejor ven y recibe la esperanza que podemos encontrar en Cristo. Pero aquí en este pasaje hay algo más en cuanto a esperanza. El diablo quizás nos haya metido en la cabeza la idea de que no valemos nada, que somos nadie, que somos incapaces, que ¿cómo fallaste? ¿Cómo le fallaste a tal persona? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo dijiste aquello? No, tú cristiano, no, hombre, eso es para aquellos. Nunca se me va a olvidar una vez que estaba en un pueblo en América Latina. Usted sabe que una vez alguien me dijo, no, yo no puedo ser cristiano, eso es para los americanos. Se sentía menos. Dijo, no. Mira lo que dice aquí. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿A quién está escribiendo Pedro? ¿A los quiénes? A los elegidos. Digámoslo todos. A los elegidos. Hombre, ¿usted sabe quién lo eligió a usted? Si yo me tiro para presidente de los Estados Unidos, yo le garantizo que voy a tener... Bueno, no puedo garantizar que mis dos hijas voten por mí y mi esposa, porque ahí en Honduras soy un candidato que ni la esposa votó por él, pero es otra historia. Y lo peor es que era buen amigo de mi papá y mi papá tampoco votó por él. Esto está en YouTube, ¿verdad? Ups. Déjenme decirles algo. A nosotros no nos elige el pueblo, no nos elige el pastor, no nos elige los americanos, no nos elige nadie. A los elegidos. ¿Usted sabe quiénes son los elegidos? Elegidos somos aquellas personas que hemos encontrado a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Usted sabe quién nos eligió? Dios mismo. No me vengas con el cuento que Dios no te puede usar. No me vengas con el cuento que no hay esperanza. No me vengas con el cuento de que no eres nadie. No me vengas con el cuento que no vales nada. No me vengas con el cuento que porque no te miras como la de la revista, o como el de la revista, o como el que sale en la novela o en la televisión, no vales. ¿Sabes qué? Aunque no nos miremos como el de la revista, aunque no nos miremos como el que sale en Hawái 5-0, lo que sea, déjame decirte algo, somos electos, somos elegidos por Dios. Dios dijo, yo te quiero a ti para que seas parte de mi familia. Amén. Hombres, si están vivos, si dicen amén hoy. Claro, el diablo nos pone mentira de que no valemos nada. ¿Cómo que no valemos nada? Si Dios nos ha elegido para que seamos parte de su pueblo, para ser llamados hijos de Dios, para que el Espíritu Santo viva en nosotros, para que seamos perdonados y transformados. ¿Le vas a creer más al bully de high school, o al bully de middle school, o al bully del trabajo, a esa gente que siempre te anda queriendo minimizar, diciendo cosas? ¿Le vas a creer más a esos tontos, o le vas a creer a Dios? Dios dice que somos elegidos. Y es tan importante la elección que estos hermanos son extranjeros y dispersos. Usted sabe que todos aquí somos extranjeros. Y quizás algunos de ustedes digan, no, yo nací en Estados Unidos. No. Como cristianos, todos somos extranjeros en esta tierra. Este no es nuestro hogar final. Nuestro hogar final, según Juan 14, lo está preparando Cristo. Amén. Para ti, para mí y para todos sus elegidos. Amén. Y esta gente estaba tan segura de su elección, estaba tan segura de lo que Dios estaba haciendo en ellos, que usted sabe por qué estaban dispersos. Porque habían decidido renunciar a sus bienes materiales y humanos con tal de perseverar en la elección que Dios les había dado. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanzas. Hay esperanza cuando vemos a Pedro. Hay esperanza cuando oímos que somos elegidos por Dios. Esto es fenomenal. Y hay una esperanza enorme cuando vemos todo lo que toma el que usted y yo podamos haber nacido de nuevo. Mire usted lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Según la previsión, y vea usted quién está involucrado en su salvación. ¿Quién está involucrado en su salvación? ¿Será el profeta o la profeta? ¿Será el sacerdote? ¿Será el pastor? ¿Será la denominación? ¿Quién está involucrado en su salvación? ¿Quién está involucrado en que usted sea hijo de Dios hoy en día? Léalo conmigo.
de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Usted mira quién está involucrado en su salvación, quién es el que nos da la esperanza que tenemos. Es Dios, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre nos elige, Dios Espíritu Santo nos aparta para que seamos para Él, y Jesucristo compró con su sangre tu alma en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que tú y yo hoy tengamos vida en su nombre. Amén. Oh, señores, no me vengan con el cuento que no hay esperanza. No me vengan con el cuento que vamos a caminar con la cabeza agachada y las espaldas tiradas solo porque algo nos ha ocurrido en nuestra vida. El sufrimiento es común a todo ser humano, pero la esperanza es exclusiva de los hijos de Dios. Y eso es importante que lo entendamos, que lo hagamos nuestro, que cuando veamos hacia el 2013, nos quedan 50 domingos más, nos quedan 50 semanas más. ¿Cómo la vamos a ver? ¿Oscura como la mira el mundo? ¿O la vamos a ver alumbrada? Porque el Dios, quien es luz, ha venido a alumbrar a todos aquellos que somos sus hijos. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a ver? Mire que tú eres escogido del Padre, apartado por el Espíritu Santo y rociado con la sangre, o sea, redimido con su sangre. Mis amados hermanos, yo sé que durante este año de que viene vamos a estar estudiando esta primera carta de Pedro llena de esperanza. Y ojalá que cada domingo usted venga a la iglesia con la idea de qué esperanza me va a dar el Señor hoy. Porque es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar la esperanza que Dios le dio a estas iglesias en medio del sufrimiento y del dolor. Déjame decirte algo más. Durante este año probablemente tus sufrimientos sigan adelante. Probablemente algunos se vuelvan incluso peor. Quizá algunos se vayan a ir. Pero déjame decirte una cosa y una cosa sola en esta mañana. Hay esperanza. Hay esperanza porque como Dios renovó a Pedro, igual te puede renovar a ti. No importa dónde te encuentres en tu relación con Él. Porque así como Dios eligió a estos hermanos, Dios te ha elegido a ti. Y tú me vas a preguntar, ¿cómo sé que Dios me ha elegido a mí? ¿Estás en Cristo? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Sientes en tu corazón el llamado de Cristo? ¿Tienes hambre por Cristo? ¿Tú eres elegido de Dios? Y en tercer lugar, no me vengas a decir, pastor, yo no valgo nada. Yo no puedo nada. Cuando la Trinidad misma, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dijo, este es mi hijo, esta es mi hija, me voy a meter de lleno en el plan de salvación. Y como dijo Pablo, si Dios nos ha dado lo mejor, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las demás cosas? Que en este año 2013 muy probablemente va a haber sufrimiento, pero que lo que abunde en ti no sea duda. Que lo que abunde en ti no sea depresión. Que lo que abunde en ti no sea frustración. Que lo que abunde en ti no sea queja. Que lo que abunde en ti no sea maledicencia. Que lo que abunde en ti no sea el deseo de tirar la toalla. Que lo que abunde en ti sea lo mismo que Pedro le dice a la iglesia que debe de abundar en ellos. Que abunden en ustedes dos cosas: la gracia y la paz. Repítalo conmigo: la gracia y la paz. Usted sabe que ese es el orden en que debe de decirse. ¿Usted sabe que ese es el orden? Porque primero necesitamos la gracia. Porque es la gracia de Dios quien nos salva, es la gracia de Dios quien nos perdona, es la gracia de Dios la que nos sostiene, es la gracia de Dios la que nos ayuda a llegar a la meta. Hay mucha gente que cree que somos salvos por fe, pero que luego tenemos que ganarnos la permanencia en la fe por obras. No, señores, es de gracia de principio a fin. Porque todos los que estamos aquí, perdónenme si usted no me acompaña por primera vez, yo no lo conozco, usted no me conoce a mí, no lo digo por ofenderlo, pero la Biblia dice que tanto usted como yo somos pecadores todos. Amén. Y nunca llegamos en esta tierra en un punto de, oh, ahora ya me gané el cielo.
Es por gracia. Amén. Amén, hermanos, sí es por gracia. Es gracia. Gracia es ese regalo inmerecido de Dios, es esa obra de Dios, es ese amor de Dios, es esa bondad de Dios para con nosotros. Eso es lo que tiene que abundar en nuestras vidas. Y luego, después que hemos recibido esa gracia y que hemos pasado esa gracia, porque eso es importante también, muchas veces recibimos la gracia pero no la pasamos. Cuando hemos pasado la gracia, entonces la paz de Dios está con nosotros. La paz, en primer lugar, con Dios. Porque usted sabe que cuando nacemos separados de Dios, nacemos alejados de Dios, nacemos básicamente peleados con Dios, porque nacemos pecadores. Pero la gracia nos hace sus hijos. Y cuando estamos en su gracia, la gracia nos une a Dios y ahora tenemos paz, dice Romanos, tenemos paz para con Dios. Pero también la gracia es la que nos ayuda a tener paz los unos con los otros. La gracia es la que me ayuda, o la que le ayuda a mi esposa a perdonarme cada vez que yo hago algo malo, que es bastante seguido. Si ella cocina y me encanta ver tele, se necesita gracia para aguantar ese arreglo, ¿cierto? A mí me gusta leer. Mientras ella me está llamando, ya está la cena y yo estoy leyendo. Necesita gracia para hacer. Déjeme decirle algo. La gracia nos pone en paz con Dios, pero también la gracia nos pone en paz unos con otros. Cuando podemos perdonar al otro, cuando podemos extender la gracia que hemos recibido. Porque así como aquella historia, ¿se acuerdan de aquel hombre que le debía muchísimo al rey? El rey lo perdonó y luego fue y no quería perdonar al otro. Nunca entendió lo que era gracia. Pero cuando uno entiende lo que es gracia, cuando uno entiende que Dios lo ha perdonado a uno de gracia, lo único que uno sabe es que, hombre, si Dios me perdonó tanto, ¿cómo no puedo perdonarlo menos? Y entonces tenemos paz unos para con otros también. Que en el 2013 tengamos este principio esperanzador, un buen inicio. Yo sé que estoy empezando mi año un domingo tarde, estaba de vacaciones, por gracia de Dios. Pero déjeme decirle algo, que en este año, si tú te sientes como Pedro, sepas que así como Jesús usó a Pedro y lo restauró, lo puede hacer contigo. Cuando este año, cuando escuches que tú no valgas nada, recuerda que eres elegido por Dios. Que en este año, cuando tú vengas y quieras tirar la toalla porque no entiendes esta cuestión, qué es lo que Dios está haciendo conmigo, recuerda que la Trinidad entera formó parte y es parte de tu salvación, de tu caminar con Él. Que en este año, entre más sufrimiento venga, más gracia y paz abunde en ti. Porque cuando eso es lo que recibimos y eso es lo que damos, nuestra vida va a estar por encima de las circunstancias, no debajo de las circunstancias. Que Dios nos ayude a hacerlo. Vamos a orar al final del culto. Para terminar, quiero pedirle a mi hermana María que pase. Solo está ella en representación de toda su familia. Su esposo Frank, su madre y sus hijos. Ya están, creo, de camino a Tampa. Una de estas familias, ¿perdón? Y Maqueda, sí. Esta es una de estas familias que le gusta más, por alguna razón, le ha gustado más el clima de la Florida que el de Louisville. Se nos van y mientras oramos para terminar el culto, también quiero orar para que la gracia de Dios y la paz de Dios abunde sobre esta familia. ¿Qué les parece? Y para que la gracia de Dios y la paz de Dios nos tenga a todos, para que no nos vayamos todos para otro lado, que nos quedemos aquí. Padre, te exaltamos y te alabamos en esta hora, Señor de gloria. Te damos gracias porque tu mensaje es siempre de esperanza. Te damos gracias porque el Dios en quien confiamos es un Dios que restaura. Es un Dios que no patea al que está abajo ni hace leña del árbol caído. Es un Dios que restaura, un Dios que renueva. Y te damos gracias porque en el año nuevo esto lo podemos hacer nuestro. Te damos gracias, Señor, porque mientras el mundo nos mira de menos, mientras el mundo nos insulta, nos minimiza, incluso quizá mientras algunos de nosotros sin querer minimizamos a otros, tenemos que recordar que cuando estamos en Cristo somos elegidos de Dios.
Y cuando el mundo dice que no valemos nada, tenemos que recordar que el Dios que le da órdenes a las constelaciones se involucró en la salvación de cada uno de nosotros, en la salvación mía. Señor, ayúdanos a enfrentar el nuevo año, enfrentar luchas, pruebas, dolores, sufrimientos, angustias, a saber que es parte normal de la vida, pero a saber que nuestra esperanza está en Cristo y que la respuesta que damos es una de abundante gracia y es una de abundante paz. Señor, que esto sea el inicio para este estudio en la carta de Pedro, en donde tú tienes grandes cosas para nosotros. Pero que este momento llega, Señor, ayúdanos a seguir gozándonos en lo que hemos aprendido y oído esta mañana. Padre, te damos gracias por las personas que nos acompañan por primera vez. Te rogamos que pongas en sus corazones también el deseo de regresar a escuchar tu voz. Y te damos gracias, Señor, por la familia Aguilar, por Frank, su esposa y el resto de la familia. Te alabamos, oh Dios, por sus vidas. Te alabamos, Señor, por el tiempo que nos permitiste tenerles entre nosotros. Te damos gracias por los ministerios que ellos realizaron, por la escuela dominical que enseñó Frank, por los discipulados individuales que hizo María, por las llamadas y cuidado de gente que muchos de nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Te damos gracias por sus niños. Te damos gracias, oh Dios, por cada uno de ellos. Te rogamos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú los lleves con bien a donde ellos van. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú los prosperes. Te rogamos en el nombre de Jesús que les ayudes con la situación de alquilar su casa aquí. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú les permitas, oh Dios, encontrar la mejor escuela para sus hijos. Te rogamos que les ayudes en sus trabajos, pero por sobre todas las cosas que encuentren una iglesia donde puedan servir y donde tu palabra sea predicada, donde tu palabra sea la autoridad final, Señor. Gracias por sus vidas, oh Dios. Gracias porque sabemos que es un hasta luego. No solamente porque nos podemos volver a ver en esta tierra, sino porque aunque no nos volviéramos a ver, sabemos que un día estaremos todos juntos en tu presencia, porque somos salvos por la gracia y misericordia de Cristo. Llévalos con bien, protégelos, guárdalos. Señor, sigue formando en ellos tu imagen. Gracias por esta congregación en esta mañana, porque estamos aquí no por casualidad. Oramos por aquellos que por alguna razón no están hoy aquí, Señor, para que tú estés con ellos donde están. Y que a todos nos permitas, oh Dios, vivir tomando de la fuente de la gracia y de la paz que solamente viene de ti. Que nos ayudes a renunciar a la mentalidad destructiva y destructora del mundo y que nos ayudes a tener en nosotros la mente de Cristo, la mente del Dios que renueva, la mente del Dios que nos ha elegido y nos da valor, la mente del Dios que se involucró totalmente para que seamos salvos, la mente del Dios que hace que en nosotros abunde su gracia y su paz. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Hermanas, salúdenme a su familia.